Alejandro las esperaba. Él era un hombre fuerte, pero su vida dio un giro inesperado después de recibir el diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, que avanzaba con rapidez en su cuerpo. Fue un golpe duro para alguien que siempre tuvo un estilo de vida saludable. La verdad es que nunca descuidaba su alimentación, además de ser disciplinado en sus visitas de rutina al médico. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El médico especialista, un oncólogo, no tenía respuesta precisa acerca del origen exacto del linfoma, hasta el punto en el que había muchas dudas. Sin embargo, se encendió una chispa de esperanza, con la mención de una posibilidad de ganar la batalla mediante un tratamiento intensivo con quimioterapia. Firme en su propósito de vida, Alejandro tomó la decisión de someterse a ese proceso por más fuerte que fuera. Cuando llegó el momento de compartir esa realidad que cambiaría sus vidas, Alejandro se reunió con las dos personas que eran su seguro de vida. Juana, su compañera de vida, con quien compartía un matrimonio de 15 años, y Camila, su hija que estaba en plena adolescencia. Tengo que contarles algo. Fui al médico y confirmó que en realidad es un linfoma. Al revelar su condición, vi el reflejo de su asombro. En las caras de ellas una mezcla de incredulidad y tristeza, pero incluso en ese tornado de emociones, encontró la fuerza para ser el pilar que las tranquilizaba, asegurándoles que haría todo lo que estuviera en sus manos para vencer la enfermedad. Él continuó diciendo, pero no se preocupen, sé que vamos a poder superar esto. Sin embargo, había una gran duda sobre qué efectos tendría el tratamiento en su vida. Él las abrazaba mientras pensaba en ello. Alejandro recordaba lo que el doctor le había dicho sobre los complejos cambios que la quimioterapia traería a su cuerpo, así como muchas relaciones que enfrentan el peso del tratamiento terminan rompiéndose. No pudo evitar compartir sus preocupaciones con Juana, su esposa. Alejandro seguía diciendo, a pesar de lo que dije, siento un poco de miedo. Ella, con la serenidad de quien comparte no solo la cama, sino también las luchas más profundas, le aseguró con amor y seguridad de que nada, ni siquiera esa enfermedad, lo separaría. Su amada le dijo, ¿recuerdas nuestros votos matrimoniales? En la salud y en la enfermedad, es algo que voy a cumplir hasta el final. Con esas palabras, Alejandro experimentó mayor tranquilidad, por lo que podía concentrarse en su recuperación sin el peso de las preocupaciones financieras. Un seguro sólido, ahorros sustanciales junto con un fondo dejado por su abuelo, su familia tenía una reserva financiera para ocasiones como esta. La casa donde crearon recuerdos y donde su hija creció estaba pagada. Incluso el futuro académico de Camila estaba asegurado con fondos reservados para su educación. En caso de que lo peor sucediera en el proceso médico que enfrentaría, hizo frente a la quimioterapia. Semanas después del diagnóstico, comenzó el tratamiento que lo llevaría a sus límites. Cada sesión era una contienda, una prueba de resistencia que lo dejaba muy cansado, casi incapaz de reconocer su propio cuerpo, que día a día se debilitaba más. Volver a casa se convirtió en un ritual de superación. El simple acto de alimentarse, bañarse o caminar se transformó en una batalla diaria contra un enemigo invisible que le drenaba toda su energía. Ante esta nueva realidad, Juana y Camila no dudaron en ofrecerle todo el cuidado y amor. Las dos asumieron las riendas de las responsabilidades domésticas, preparando las comidas y atendiendo la casa con paciencia y cariño. Ellas lo acompañaban a cada sesión de quimioterapia y se aseguraban de que ninguna prescripción médica se pasara por alto. En cada gesto, cada mirada de apoyo, afirmaban silenciosamente el compromiso inquebrantable de que la enfermedad podría debilitarlo físicamente, pero no perderían el fuerte amor que los unía. Alejandro, consciente de la tensión que su estado de salud podía generar en el hogar, hacía un esfuerzo de ser lo más independiente posible, aprovechando los momentos de energía para realizar tareas que podía. Este esfuerzo por independencia se extendió por unos largos meses. No obstante, después de ese tiempo, notaré un cambio en la actitud de Juana y Camila. El ambiente que antes se caracterizaba por la solidaridad empezó a tensarse cada vez más. Un suspiro de impaciencia precedía siempre los momentos en que Alejandro pedía ayuda, y la joven Camila comenzaba a ignorar las peticiones simples que le hacía su enfermo padre. La compañía para un paseo al aire libre o la solicitud de un vaso de agua se envolvían un fastidio para la joven. En una ocasión él le dijo, «Camila, ¿podríamos dar una vuelta por el patio? Me gustaría tomar un poco de sol». Sin embargo, con una voz cortante, ella respondió, «Papá, sabes que tengo tareas que hacer de la escuela. En otra ocasión vamos». Poco a poco, Alejandro se percataba de cuánto habían cambiado las cosas. Una mañana, cuando salió a una sesión de quimioterapia, Juana sugirió que tomara un taxi.
La sugerencia fue dada de forma tan indiferente que lo sorprendió, pero la aceptó. Al volver a casa no pudo ignorar que había una creciente distancia emocional entre ellos. Después de algunas horas de descanso y de reunir fuerzas para hablarle a su esposa, Alejandro inició un difícil diálogo. Voy a ser directo. He estado notando algunos cambios en sus comportamientos. Pueden ser sinceras conmigo. Necesitamos ser honestos en medio de esta situación. A lo que Juana dijo, mira querido, no es que estamos minimizando tu sufrimiento, pero estamos un poco agobiadas con todas las tareas de la casa, además de las nuevas que ahora tenemos. Camila asintió con la cabeza y Alejandro continuó. En realidad lo comprendo, a mí también me desagrada tener que pedir ayuda para todo. Así que pensé en contratar a una enfermera. Es algo que muchos hacen y mi tío lo hizo cuando se operó de la cadera. Camila y Juana aceptaron la sugerencia sin dudar. Y la semana siguiente la nueva enfermera Romina empezó a trabajar en la casa. Sin embargo, la solución esperada para traer alivio acabó creando un nuevo problema. Juana se sintió algo reemplazada y celosa de la presencia constante de la enfermera. Al darse cuenta de esto, Alejandro con tranquilidad sugirió que Juana retomara parte de los cuidados en la medida de lo posible. Desafortunadamente esto no tuvo el efecto esperado y el problema persistió. En medio de toda esa mezcla de emociones y malentendidos, Alejandro decidió mantener su calma, sabiendo que cualquier aumento de negatividad podría complicar aún más su recuperación. Más tarde llegó una llamada telefónica que añadió otro elemento a esta situación emocional compleja. Era la voz preocupada de su suegra expresando su desaprobación por la presencia de otra mujer en la casa de su hija. Alejandro, entiendo tu situación, su suegra replicó. Piensa en qué dirán los vecinos. No quiero que mi hija sea motivo de chismes. Por otro lado, Alejandro le explicó, es solo una enfermera profesional y todos lo saben. No tengo nada con ella, respondió Alejandro. Sin embargo, su suegra continuó, no Alejandro, las cosas no funcionan así. La discusión concluyó. La situación era como un laberinto de sentimientos y responsabilidades, donde cada decisión parecía tener una consecuencia inesperada. En medio de esta tormenta de emociones, Alejandro permanecía firme en el único refugio seguro que le quedaba, enfocarse en su salud y tener esperanzas en días mejores, donde las complicaciones físicas no reflejaran sus problemas emocionales. Para mantener un poco de tranquilidad en su hogar, que siempre había sido un refugio, Alejandro decidió enfrentar la situación, manteniendo su postura digna. A pesar de estar enfermo y cansado de los constantes tratamientos, buscaba la comprensión y el apoyo de sus seres queridos más cercanos, recordando su rol como proveedor de la familia. Seguidamente, Alejandro explicó con amabilidad y firmeza, Juana, entiendo tus preocupaciones, pero necesitas confiar en mí. Esto es solo algo temporal y por ahora necesito la ayuda de Romina. A lo que Juana respondió, entiendo, está bien. Al parecer su esposa había aceptado. En un día cualquiera, después del agotamiento de la quimioterapia, Alejandro se encontró con una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. Un camión de mudanza estaba estacionado en silencio frente a su casa. Él se acercó a Juana y le preguntó con mucho temor, ¿qué significa esto? Lo siento, Alejandro, esta fue la mejor solución que encontré. Camila y yo nos vamos a vivir con mi mamá mientras te recuperas. Si necesitas algo, pídeselo a Romina. Alejandro, impactado por las palabras de Juana, respondió, ¿de verdad me vas a dejar así? Ella, sin dejarlo terminar, respondió, como tú mismo dijiste, es solo algo temporal. Juana se giró y continuó metiendo las cosas en el camión, con una decisión que parecía inquebrantable. En ese momento Alejandro se sintió dividido entre su profunda tristeza y la dificultad de expresar la confusión de sentimientos que lo afectaban profundamente. El cansancio actuó como una especie de manto que suavizó un poco la intensidad de su angustia. Solo en casa, extrañamente silenciosa, sin las risas y el afecto de la familia, enfrentaba la situación más dolorosa que jamás había vivido. La trayectoria de Alejandro, marcada por la lucha contra la enfermedad, estuvo llena de desafíos que iban más allá de lo físico. El abandono por parte de su esposa e hija, en un momento en el que estaba más vulnerable, reveló un lado del matrimonio que probablemente prefería no haber vivido. Con la esperanza de tener días mejores, buscó el apoyo de su familia cercana, especialmente su hermano Gael y la presencia amorosa de Romina, la enfermera. Ambos, con amor, le ofrecieron a Alejandro un ambiente de comunidad y solidaridad. Esto contrastaba la soledad que le dejó la partida de su esposa. La amabilidad y el cuidado de Romina no solo fueron prácticos, sino que también sirvieron como un consuelo para las heridas emocionales causadas por su enfermedad y el abandono.
Cuando finalmente la enfermera tocó la campana en el hospital para señalar su recuperación física, esto representaba más que el fin de un tratamiento. En realidad, era el comienzo de una nueva etapa de su vida, la liberación de una relación que no le brindó el apoyo incondicional que más necesitaba en medio de los momentos más difíciles de su vida. La decisión de Alejandro de solicitar el divorcio fue unilateral, no fue un paso legal, también era una forma de afirmarse y reconocer su propio valor. Preparó todos los papeles y los envió a la dirección de su suegra. Ahora Alejandro podía construir un futuro con un enfoque que no solo era la curación física, sino también emocional, rodeado de personas que le mostraban amor y empatía verdadera en los momentos difíciles. Aunque el camino por delante pudiera tener incertidumbres y desafíos, tenía la certeza de que estaba retomando el control de su vida, decidiendo quién formaría parte de su viaje de recuperación y crecimiento personal. Ha pasado más de un año desde que él superó la enfermedad y Alejandro sentía que estaba listo para seguir adelante. Se puso en contacto con su antiguo trabajo y aceptaron volver a contratarlo, incluso ofreciéndole la modalidad de trabajar desde casa si así lo deseaba. ¿Te está gustando el video? Pues cliquea el botón de suscribirte para más historias. También déjanos tu like. Aceptó la oferta. Aunque le costaba su casa, la verdad es que muchas malas memorias estaban asociadas con ella y quería empezar de nuevo en un lugar más pequeño. Alejandro planeaba ceder la casa a Romina, quien había sido de gran apoyo en los momentos difíciles, demostrando una gran bondad a pesar de ser prácticamente una desconocida. Ella tendría completa libertad para venderla si así lo prefería. El nuevo comienzo de Alejandro en un nuevo barrio era más que un simple cambio de dirección. Esto representaba la oportunidad de reescribir su historia después de un periodo doloroso que casi lo lleva a la muerte. Su capacidad para adaptarse y encontrar consuelo en nuevas rutinas y amistades evidenciaba su resiliencia y el anhelo humano por retomar su propósito y tener una conexión. Incluso después de vivir experiencias traumáticas, hizo amistad con su vecina Melanie, que no solo ofrecía compañía a Alejandro, sino que también traía consigo la perspectiva de que la vida podía mantener su significado, inclusive después de sufrir pérdidas impactantes, como la muerte de un ser querido o el final de una relación que pensaba que era eterna. Las conversaciones entre ellos proporcionaban un terreno común de comprensión y apoyo mutuo, algo que solo aquellos que comparten experiencias de pérdidas similares pueden ofrecerse. Las constantes conversaciones con Melanie representaban para él una nueva forma de terapia, una manera de crear orden y belleza a partir de la materia prima, tomando fuerza necesaria y construyendo algo nuevo y sólido. La búsqueda de nuevas herramientas simboliza la búsqueda de nuevas habilidades y experiencias que le ayudarían a moldear su nueva realidad. Era interesante notar que, a pesar de que Alejandro había superado la ausencia de su esposa e hija, el hecho de no tener noticias de ellas seguía siendo un punto destacado en su historia. Esta situación sugería que, aunque se había recuperado y estaba avanzando, todavía había algunos cabos sueltos. Un día cualquiera, después de una visita a la tienda de materiales, Melanie le hizo una observación inquietante a Alejandro. «Necesito contarte algo muy importante. Ayer cuando estaba volviendo a casa, vi a dos mujeres, una mayor y una más joven, rondando alrededor de tu casa. Dieron varias vueltas, tocaron la puerta varias veces y como no estaba, se metieron en el carro y esperaron. Después de un rato se fueron. En serio pensé en llamar a la policía, pero podrían ser parientes tuyos y no quise entrometerme. Como no volvieron después de que tú regresaste, decidí contártelo». Melanie continuó. «No pude ver bien cómo eran, pero la que parecía mayor era como de 1,60 de estatura y con el cabello claro hasta las espaldas. La más joven era un poco más baja, pero su cabello llegaba hasta el cuello, además de ser muy oscuro». Conforme Melanie describía, el sorprendido hombre sintió un escalofrío. Las características coincidían con la de su esposa e hija. Una confusión se apoderó de sus pensamientos. ¿Cómo habrían encontrado el camino hasta allí? Después de todo, solo su hermano y la esposa de este conocían la dirección de su nuevo refugio. Alejandro comenzó a pensar en las posibles razones que podrían haber llevado a su esposa e hija a buscarlo, especialmente después de que se fueron hace casi un año, sin siquiera una última mirada. Melanie, siempre práctica, aseguró que si las dos reaparecían, él debía mantenerse alejado y dejar que ella manejara la situación. En el fondo, Alejandro no albergaba el menor deseo de volver a exponerse al dolor del rechazo, especialmente ahora que los recuerdos de esa época de abandono todavía palpitaban en su mente. A medida que avanzaba la noche y un manto estrellado cubría el ambiente, Alejandro buscó respuestas a través de una llamada a su hermano. «¿Qué tal, hermano? Realmente necesitaba hablar contigo. Juana y Camila han vuelto». Su hermano asombrado respondió: «¿Estás seguro de lo que me dices?». Alejandro continuó:
Gael, sí lo estoy. Seguidamente, su hermano le contaría un evento reciente que le quitaría la paz que recientemente había encontrado. Juana y Camila se enteraron de que habías pasado a la casa a nombre de Romina, por lo que se enfurecieron y rompieron algunas cosas en el jardín y la amenazaron a ella. Romina me llamó y por eso te lo cuento. Romina está asustada. Mañana por la mañana iremos a la policía. Alejandro perplejo exclamó: Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto? Mejor ten cuidado para que no te persigan. Posteriormente su hermano le diría que tuviera cuidado, ya que era cuestión de tiempo para que las dos mujeres dieran con su paradero. Alejandro prosiguió: casi me encuentro con ellas, vinieron ayer a mi casa. Cuando fue un evento de carpintería, Melanie lo vio todo. Un cierto alivio se apoderó de él al saber que Romina estaba respaldada por documentos que confirmaban la transferencia de la propiedad a su nombre, una transacción que Alejandro había completado. Antes de cerrar ese capítulo de su vida, llamó directamente a Romina diciéndole: lo siento, no sabía que esto iba a suceder. Romina lo calmó diciendo: no te preocupes, yo entiendo, pero necesito contarte algo. Cuando ellas vinieron discutimos mucho, de hecho terminé diciéndole que habías muerto y que habías dejado esto para mí. Obviamente no me creyeron, de alguna manera consiguieron tu nueva dirección. No sabía qué iba a suceder, solo quería que te dejaran en paz. Alejandro comprendió la situación. No te preocupes, esto iba a suceder tarde o temprano, le dijo. En cuanto a su ex esposa, seguía siendo un misterio si la notificación de divorcio enviada a la casa de su madre había sido reconocida o simplemente descartada como otro pedazo de papel sin importancia. Alejandro, sin embargo, ya había enfrentado situaciones de indiferencia, llegando a una serena aceptación. Al otro día, mientras sus manos estaban ocupadas con las labores del día, Alejandro fue alertado por un sonido de fuertes golpes. Rápidamente, se dirigió a las cámaras de seguridad y ahí en la pantalla a la confirmación. Eran ellas. Su exesposa mantenía la misma apariencia guardada en la memoria de Alejandro, mientras que Camila, su hija, había florecido casi como una mujer. La diferencia de altura y rasgos marcaban el tiempo que había pasado. Siguiendo el plan acordado con Melanie, Alejandro se mantuvo prudente dentro de la casa, pero se acercó lo suficiente a la puerta para escuchar con atención la conversación del exterior. Melanie salió de su casa y se acercó a ellas, saludándoles amablemente, mostrando apertura y simpatía, dejando atrás las cargas del pasado. «Hola, ¿cómo están? ¿Son nuevas aquí en la colonia?» Ellas respondieron: «Ah, sí, estamos de paso. ¿Tú llevas mucho tiempo viviendo aquí?» «Pues se podría decir que sí», dijo Melanie. Juana le afirmó: «Pues es que en esta casa vivía un hombre que se llamaba Alejandro y mi hija y yo lo estamos buscando». Durante la plática, la exesposa de Alejandro contó una historia donde su esposo, o mejor dicho, exesposo, había vivido en esa casa hasta su supuesta muerte reciente. Después de un largo tiempo en el hospital, las palabras sorprendieron a Alejandro, ya que no había ninguna prueba de su muerte y menos de algo relacionado con el hospital que él conocía bien. A decir verdad, la única fuente de esa historia era Romina, que la había inventado. Melanie, serena y directa en su respuesta, admitió: «Ah, sí. Él había vivido aquí hace unos meses, pero lamentablemente falleció de un linfoma. Él había comentado alguna vez que se mudó para acá después de ser abandonado por su mujer y su hija, por lo que terminó dejando todo a una novia que halló. Hoy en día ella es quien vive en esta casa». Melanie, siempre tranquila, agregó por lo que recordaba: Alejandro tenía la intención de dejar toda su herencia a instituciones benéficas, ya que estaba divorciado y no tenía familia aparte de un hermano. Por eso expresó su sorpresa al ver las dos mujeres examinando la casa con curiosidad. Con esta información, un silencio pesado cayó sobre ellas, hasta que Melanie, buscando aclaraciones, preguntó: «Pero díganme, ¿tienen alguna acta de difunción o algún testamento?». Su negativa solo aumentó la incertidumbre en el ambiente. Melanie, siempre práctica, les explicó los pasos legales a seguir. Es importante que tengan esos documentos. Luego solo es cuestión de ir a un registro público, porque si ustedes son de hecho las legítimas propietarias, podrían obtener la escritura de la casa a su nombre. La exesposa de Alejandro reaccionó mal ante esta orientación, gritando: «¿Quién te crees que eres? No te metas en lo que no te incumbe». El tono de voz elevado y las acusaciones infundadas resonaron en el aire, acabando la paz de la colonia que había recibido Alejandro con tanto cariño. Aunque estaba escondido detrás de las paredes de su casa, Alejandro sintió vergüenza y el deseo de controlar el comportamiento descontrolado de su ex esposa. Sin embargo, se mantuvo firme en el plan que había acordado con Melanie. «Por favor, no me malinterpreten, solo estoy tratando de ayudar. Nunca quise ofenderlas».
dijo Melanie. Después de unos instantes, las dos se fueron muy molestas por las palabras de Melanie. Cuando el trabajo del día concluyó y el silencio volvió como un alivio, Alejandro buscó refugio en la casa de Melanie. Allí, con palabras sinceras y un pesar genuino, él dijo: «Por favor, Melanie, perdóname por lo que hizo mi ex esposa. Yo realmente no sabía». «No te preocupes», admitió ella. «Confieso que fue un poco cómico verle perder la paciencia». Alejandro, aún preocupado, dijo: «Sí quisiera poder estar tan tranquilo como tú, pero conozco lo que ella es capaz de hacer cuando está molesta y sé que volverá pronto». Al día siguiente, mientras Alejandro se dedicaba al estudio de la carpintería, un estruendo repentino lo sorprendió. Al salir, se encontró con la ventana rota y su ex esposa en el medio del jardín. Furiosa, había destrozado la ventana, mientras los vecinos intentaban calmarla en el medio del alboroto, pero Alejandro, distraído con su trabajo y con auriculares, no se había dado cuenta del desorden. Al salir, vio a dos vecinos mayores intentando sujetarla para evitar que rompiera más cosas. «Por favor, señora, deténgase, no haga eso». Camila y Juana, armadas con bates de béisbol, ya habían dañado las plantas que él cuidaba con tanto esmero. Alejandro salió de la casa. En un movimiento rápido y firme agarró el brazo de ella y cuestionó: «¿Acaso has perdido el juicio?». La sorpresa de ellas fue evidente, pues pensaban que él había fallecido y solo tenían la intención de intimidar a la supuesta nueva dueña. Con firmeza les dijo a las mujeres: «Ustedes dos, lárguense de aquí ahora». Pero ellas replicaron: «Alejandro, ¿cómo puedes hacerme esto? Pensamos que estabas muerto. ¿Por qué no nos buscaste cuando te recuperaste?». Alejandro, decepcionado, prosiguió: «¿Por qué tendría que darles explicaciones a alguien que rompió la promesa de estar a mi lado en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad?». Juana, intentando excusarse, argumentó: «Pero ¿y Camila? ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu propia hija?». Alejandro respondió con un peso en cada palabra: «Ella se parece a ti. También me abandonó. Estoy dispuesto a renunciar a mis derechos como padre y a su custodia. Deberían haber pensado en eso antes de abandonarme», dijo él con firmeza. «No quiero ningún vínculo con ustedes dos». Ante esas palabras, ella pasó de la tristeza a la ira, diciéndole: «Eres insensible y egoísta», exclamó, lo cual a los ojos de Alejandro sonaba profundamente irónico por las claras circunstancias. Elevando la voz en respuesta, Alejandro afirmó: «No eres más que una oportunista. Ya no quiero nada de ti. Además, voy a usar todos los medios necesarios para asegurarme de que no tenga que darles ni un centavo a las dos». En ese momento evidente de tensión, ella levantó amenazadoramente el bate de béisbol hacia él, y fue en ese punto crítico que la policía llegó e intervino sin dudarlo. Los policías detuvieron a la ex esposa como a su hija Camila. Frente a la pregunta de los policías sobre la posibilidad de presentar una denuncia formal, Alejandro no se inmutó. «Claro que sí, señor policía. Me gustaría ir a la estación junto a ustedes en el mismo carro que ellas», afirmó. Mientras madre e hija eran llevadas al coche policial, sus lágrimas y lamentos se elevaban, pero él no sentía compasión. Toda la escena había sido grabada por él en las cámaras de seguridad, incluyendo el momento en el que la exesposa rompía la ventana, y el video ya estaba a manos de la policía. Con el fin del día y los ánimos un poco más calmados, Alejandro se ocupó de pedir la sustitución de la ventana y barrer los escombros. Una cobertura provisional ocupaba el lugar de la ventana dañada, protegiendo la casa contra el mal tiempo, mientras Melanie le prestaba cubos para arreglar las plantas que habían sobrevivido. «Parece que a tu ex no le gustaban mucho las plantas, pero siendo sincera, su cara no serviría ni como abono», bromeó Melanie. Alejandro soltó una leve carcajada y dijo: «Pero me alegro de que todo haya terminado bien. No sé qué hubiera pasado si ella me hubiera pegado de lleno con ese bate». Movido por la curiosidad sobre qué había hecho volver a su exmujer, Alejandro empezó a buscar respuestas. No obstante, no tardó mucho en descubrir sobre el reciente fallecimiento de su madre, que desataron una serie de eventos complejos. Se reveló que la casa en la que vivían no les pertenecía, sino que era de un exmarido de la madre de Juana, y con el fallecimiento de ella, la casa pasaría a un sobrino de ese hombre, por lo que decidió vender la propiedad. Madre e hija se vieron obligadas a salir, vendieron lo que pudieron de las pertenencias familiares y sin muchas opciones, terminaron hospedados temporalmente en un hotel. Al regresar a la antigua casa de Alejandro, se sorprendieron de encontrar a Romina, quien les explicó la situación, algo que Alejandro ya sabía. Después de eso, descubrieron su nueva dirección con los vecinos y fueron a buscarlo pensando que, como el divorcio fue unilateral, podrían conseguir algo, pero necesitaban estar seguras de que vivía o no. El desenlace de este complejo problema fue la acusación de vandalismo, intento de allanamiento y agresión.
Camila, aún menor de edad, fue condenada a realizar servicios comunitarios, mientras que la exesposa enfrentaría una pena más severa debido a la naturaleza premeditada de sus acciones. Ante esta situación, Alejandro consideraba procesar una orden de restricción. Al menos por un tiempo tendría la certeza de no tener más sorpresas causadas por ella, retomando la paz que anteriormente había disfrutado luego de separarse de sus problemáticas parientes. Lamentablemente hemos llegado al final del video. Te invito a que nos apoyes con tu like, asimismo dejándonos tu comentario acá abajo. ¿Qué habría sido lo más interesante en esta historia? Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones.